Ya la materia que teníamos que ver en el curso, ya terminamos. Lo que queda sería hacer algunos ejercicios de práctica. En el examen que nos falta, que es el viernes 10 de julio, vamos a estar evaluando de formas indeterminadas, que son los ejercicios en que aplicamos L'Hopital. De ahí en adelante, L'Hopital, máximos y mínimos, los problemas de aplicación de máximos y mínimos. Todo lo que es integración, todas las técnicas de integración, todo lo de la integral indefinida, la integral definida, incluyendo sumas de Riemann, incluyendo la definición de integral definida, cálculo de áreas, teorema fundamental del cálculo, parte uno, parte 2 y el cálculo de áreas, que fue lo último. Entonces vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Hoy vamos a hacer algunos, no vamos a abarcar todos los temas del curso en esta práctica. Vamos a ir en lo que nos queda en esta semana que falta, vamos a ir haciendo algunas. En este ejercicio vamos a tener una función f de x que nos la da una integral definida que va de x hasta raíz cuadrada de x y la función e elevado a la t al cuadrado. Ahora aquí x va a ser mayor que 0 para que la raíz cuadrada no tenga aquí problemas de definición. Entonces mayor que 0 ahora la x. Ahora lo que nos pide el ejercicio es calcular f' de 1. En este tipo de ejercicios, aquí tenemos que recordar que cuando derivamos, entonces la función esta, e elevado a la t a la 2, es una función que es continua. Entonces la variable que tenemos de integración es t, pero la que tenemos en los límites de integración es x. Y es la variable x es la variable de la función f mayúscula. Entonces de t a la 2 continua. Podemos utilizar aquí el teorema fundamental del cálculo. Y aquí entonces, aunque la función nos le está dando una integral definida, cuando calculamos la primera derivada, lo que hacemos es utilizar el teorema, entonces queda muy sencillo. El ejercicio nos pide en este caso calcular f' de 1. Entonces primero calculamos la primera derivada y luego entonces evaluamos en 1. Ya todo esto es materia conocida. Cuando hacemos ejercicios, recuerden, ejercicios o ejemplos, lo que hacemos es ver algunas estrategias, cosas que se pueden hacer, algunas situaciones que se pueden presentar a la hora de ir trabajando. Pero lo que nos interesa es el manejo de los conceptos. Entonces aquí, bueno, vamos a ir calculando f'. Yo les hago una propuesta de solución, pero podría haber variantes en el trabajo que ustedes hacen resolviéndola. Entonces, cuando ya la han resuelto y revisan en la solución, entonces podríamos tener alguna diferencia. Sin embargo, si lo que ustedes han hecho está bien justificado, no hay problema. El asunto es utilizar adecuadamente todos los conceptos. Bien, entonces, la función f de x, f mayúscula, la escribimos como los extremos de integración aquí son x y raíz cuadrada de x. Necesitamos tener una constante en uno de los dos extremos, entonces la estamos aquí distribuyendo desde x hasta 1. De x hasta 1, entonces para tener la constante en el extremo inferior, entonces le damos vuelta al 1 y al x y le cambiamos el signo. Y la otra la tendríamos de 1 raíz cuadrada de x en ambas funciones et elevado a la 2 de t. Derivamos esto, hacemos un cambio de variable, aquí decimos en la primera que u es x. En realidad no es necesario, simplemente lo escribo así como para que nos quede claro que cuando tengamos los extremos, en los extremos tengamos funciones, entonces hacemos una sustitución. En la raíz cuadrada de x también hacemos una sustitución. Las sustituciones que estamos haciendo son estas. Derivamos y aquí estaríamos
como tenemos funciones aquí compuestas, composición de funciones, entonces vamos a aplicar regla de la cadena y nos queda entonces que f' de x va a ser entonces este resultado de aquí. Ustedes lo van verificando. Aquí sustituimos, ¿verdad? Nuevamente la u y la v las sustituimos en lo que teníamos en términos de x. Y como lo que nos pide el ejercicio no es solamente f' de x, sino f' de 1, entonces evaluando la x aquí, la sustituimos con 1, entonces nos queda este resultado, menos el número e sobre 2. En este otro, en lo que vamos viendo aquí, yo lo voy así como de una vez haciendo las cosas. Ustedes, el objetivo es que ustedes vayan trabajando el ejercicio primero antes de resolverlo. Aquí entonces tendríamos una función, aunque no lo dice explícitamente, hay una función, la integral que va de coseno de x a x al lado más 1, perdón, de t más 5 sobre t menos 3, y a eso nos piden calcularle la derivada con respecto a x. Entonces la integral está en términos de t, sin embargo los extremos son funciones en términos de x, y la derivación la queremos hacer con respecto a x, la variable que está en los extremos de integración. Entonces usamos teorema fundamental del cálculo. Entonces nos queda aquí, como tenemos función en el extremo inferior, función en el extremo superior, entonces necesitamos dividir esto, separarlo, repartirlo, distribuirlo en dos integrales que vayan hasta una constante. Entonces aquí lo estaríamos haciendo hasta 0. Entonces coseno de x hasta 0. Para que nos quede la constante en el extremo inferior, le damos vuelta a los extremos y le cambiamos de signo a la integral. La otra iría de 0 a x a la 2 más 1 y la función sigue siendo la misma, t más 5 sobre t menos 3 en ambas integrales. Ahora aquí hacemos una sustitución, derivamos la variable que utilizamos y nos quedaría entonces que la derivada de esta función dada por una integral definida la daríamos por aquí. En este vamos a buscar entonces todas las funciones. No, vean que no nos piden una función, sino todas las funciones en que su primera derivada sea esta, g de x igual a x a la 3 más x, y todo eso multiplicado por el arco secante de x a la 2 más 1. Aquí entonces vamos a tener que es lo que se hace en este tipo de ejercicios, dada la relación entre la primera derivada y las integrales. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la integral indefinida de x a la 3 más x por arco secante de x a la 2 más 1. Cuando derivemos esto, entonces vamos a tener las funciones que nos están pidiendo. Cuando integramos esta función. Bueno, entonces vamos a integrar esto. El primer paso aquí es que el x a la 3 más x tiene un factor común, x. Entonces hacemos ese factor común y nos queda x por x a la 2 más 1 y arco secante de x a la 2 más 1. Cuando hacemos esto, entonces nos queda dentro del arco secante, el argumento de arco secante de x a la 2 más 1 igual a esta expresión que está en el paréntesis x a la 2 más 1. Entonces podemos eso ponerlo en una variable nueva, digamos que u, x a la 2 más 1. Siempre que hacemos la sustitución de algún elemento de la integral, entonces vamos a calcular su derivada para tener también el dx en términos de la nueva variable. Entonces du va a ser 2x dx y en la integral tenemos un x fuera del paréntesis y dx. Entonces ese 2 lo dividimos, entonces nos va a quedar un medio, sería este un medio que está fuera de la integral. Y en vez de x dx, el primer elemento y el último, ¿verdad? El x y el dx se convierten en du. Ahora el x a la 2 más 1 sería el u y eso está multiplicando al arco secante de u, sería x a la 2 más 1. Ahora entonces, de aquí vamos a resolver esto por partes. Entonces separamos aquí, tenemos la derivada de
u sub 1, que sería 1 sobre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u a la 2 menos 1, y el de v1, que sería u, y entonces la integral de eso, que es u a la 2 sobre 2, que es nuestro v sub 1. Entonces, por partes vamos a tener que multiplicamos el u a la 2 sobre 2 por la arco secante de u. Ese un medio que está ahí es porque teníamos un medio multiplicando la integral fuera. Y luego entonces menos el un medio, que ese un medio sale de este u a la 2 sobre 2. Es este un medio que está fuera de la integral. Sería este 2 que está aquí sobre el u por debajo del u a la 2. Entonces nos queda esta integral. El valor absoluto de u podemos quitarlo porque el u es una expresión que siempre va a ser positiva. U es x a la 2 más 1, eso siempre va a ser positivo, entonces tenemos que no es necesario el valor absoluto. Entonces lo dejamos como u a la 2 sobre u y la raíz cuadrada. Ahora, u a la 2 con u podemos simplificar. Entonces simplificando nos queda u sobre la raíz cuadrada de u menos 1. U a la 2 menos 1. Aquí hacemos, resolviendo esta, ya aquí estoy poniendo de una vez el resultado, usamos otra variable, ponemos el u a la 2 menos 1, derivamos eso, entonces nos va a quedar u de u, y es una integral de sustitución simple, y al final nos va a quedar entonces, volviendo a la variable inicial, en términos de x, nos va a quedar este resultado. Entonces ustedes la hacen paso a paso. Recuerden que en el examen tenemos que resolver paso a paso los ejercicios sin dejarnos nada por ahí escondido. En una integral de estas, aquí entonces vamos a buscar primero, es una integral definida, ¿verdad? De 0 a 1, pero primero calculamos la integral indefinida y podemos ir haciendo también una sustitución de los límites de integración. Ahora entonces, 3 menos 2x menos x a la 2, eso no lo podemos factorizar. Entonces cuando no podemos factorizar eso, entonces completamos cuadrados. Aquí estamos completando cuadrados. Ya hemos hecho varias completaciones de cuadrados. Entonces nos queda que la integral va a ser lo mismo que calcular esta, de 0 a 1, de 1 sobre raíz cuadrada de 4 menos 1 más x a la 2. Ahora, con la idea de que tengamos algo elevado a la 2, la raíz cuadrada de un número menos algo elevado a la 2, entonces hacemos una sustitución. Y ponemos el u con 1 más x, derivando eso nos queda nada más de x, y cambiamos el valor del límite inferior y el límite superior. Nos queda entonces que ahora la integral va a ir de 1 a 2, ya no de 0 a 1, sino de 1 a 2. Y ya no va a ser de 1 sobre raíz cuadrada de 4 menos 1 más x a la 2, sino del du sobre 4 menos u a la 2 en raíz cuadrada. Esta es de las que tenemos en la tabla de integrales. Nos queda entonces arcoseno de u sobre 2 y evaluado en 1 y 2. Ahora, sustituyendo la u con 2, tendríamos arcoseno de 2 sobre 2 menos arcoseno de 1 sobre 2, sería sustituyendo la u con 1. Arcoseno de 2 sobre 2 es 1 y arcoseno de 1 medio. Entonces, resolviendo eso, nos queda que es pi tercios. En esta también tenemos una función que nos la da una integral. Y aquí lo que tenemos es esta función, f mayúscula de x, que es la integral de 1 a e a la x, del logaritmo natural de t de t. Ahora, nos dan que x es mayor que 0. Estos detalles de que x es mayor que 0, por lo general, son una parte formal del ejercicio para que no haya problemas de definición. Y lo que nos piden es demostrar que f mayúscula es una función creciente en el intervalo de 0 a más infinito. Abierto en 0 y hasta más infinito. Entonces ya sabemos que esto de que sea creciente o que sea decreciente, lo que hacemos es calcular la derivada. Entonces, si la derivada es positiva, vamos a tener que la función es creciente.
Si la derivada es negativa, entonces tenemos que es decreciente. Entonces en este caso, como lo que nos piden es demostrar que es creciente, vamos a calcular la derivada y vamos a verificar que efectivamente en ese intervalo de 0 más infinito es positiva. Entonces, calculando aquí f', vamos a hacer una sustitución, ponemos el e a la x en u, la derivada de eso sigue siendo e a la x. Luego entonces derivamos f con respecto a x. Entonces, usando regla de la cadena y lo que ya hemos visto del teorema fundamental, vamos entonces a tener que la derivada de f con respecto a u va a estar multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Y aquí nos va a quedar entonces que esto es logaritmo de e a la x, ya haciendo las respectivas sustituciones. Aquí me estaría brincando un par de pasos que ustedes sí los van a ir haciendo. Y nos queda entonces x por e a la x. Y en e a la x, esa es una función que siempre es positiva. No importa quién sea r en todo el dominio, todos los números reales, e a la x siempre va a ser positiva. Entonces, vamos a tener aquí que en las hipótesis nos dicen que x es mayor que 0. Entonces, el x por e a la x va a ser la multiplicación de dos cantidades que son positivas. Entonces, al multiplicar dos cantidades positivas, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, la primera derivada de f mayúscula es positiva en el intervalo este de 0 más infinito, que es en el que estamos trabajando. Entonces, de aquí podemos concluir que f mayúscula es creciente en el intervalo de 0 a más infinito. Luego, voy a adjuntar otros ejercicios más para que ustedes también vayan trabajando. Entonces, para que estén al pendiente de prácticas que vamos a ir agregándole aquí a las sesiones durante el transcurso de esta semana.